inicio en este compromiso donde el equipo local se lleva la victoria por la mínima diferencia. Me parece muy bien y comenzaba así la situación en el encuentro. El que remataba era Mina. No podía hacerlo de manera sólida, se llevaba un golpe de su propio compañero de Caicedo. Y después llegaba esta situación en la cual el mejor jugador del partido, José Angulo, al minuto 29, intentaba rematar, no lo conseguía. El que sí lo hacía era Caicedo en 2 tiempos para abrir el marcador. Festejaban efusivamente porque se ponía adelante el equipo de Independiente del Valle. Potente el disparo para marcar el 1-0. Seguían insistiendo por el sector de la derecha. Julio Angulo, que fue una pesadilla durante toda la noche. José, de mismo apellido, era el que remataba. Se quedaba con la esférica Aguilar. Y Guaraní que atacó a cuentagotas, a mí. Sí, a Guaraní fue controlado desde la primera parte por la velocidad que pusieron los laterales. Y mira, aquí otra llegada increíble. ¿Cómo se pierde esta jugada, no? Sí, parecía para más. Lo que se deja, o lo que deja ir José Angulo, parecía que podía marcar el segundo para Independiente del Valle. Aún así siguió insistiendo este número 19 con un disparo ahora de pierna izquierda que se iba también desviado como en la jugada anterior. Finalmente el resultado es de 1-0. Independiente del Valle saca ventaja mínima